Muchas gracias. Bueno, quiero empezar con 3 agradecimientos. A Juan Luis Arzuaga y Jesús Gallego, como organizadores del curso. Siempre es mucho mejor que te inviten a un curso que organizarlo. Entonces, por eso valoramos tanto a quien coge el trabajo de organizarlo. En segundo lugar, a la Universidad Complutense de Madrid. Ella es la que nos admite en su casa y las universidades son supervivientes, todas. Dicen que de 80 estructuras que habían cuando hace 500 años, sobreviven 63 en Europa. La Iglesia Católica y tal, pero de esas 80 que sobreviven, 63 son universidades. Y por último, a todas las entidades que apoyan, que subvencionan, que ayudan, porque alguien tiene que engrasar la maquinaria, porque si no, no funciona. Voy a hablar del cerebro. Y tiene esta pinta. ¿Cuánto pesa un cerebro? Bueno, hay una cosa, digo, ¿cuántos de aquí, levantad la mano, sois estudiantes o profesores de lo que sea, de cualquier nivel, estudiáis o dais clase? Vale. Entonces, para mí el punto es, no damos clase en Madrid, nos venimos aquí a kilómetros, estamos en un sitio distinto, y yo cuando Juan Luis puso la primera diapositiva, ¿qué hacemos aquí? Yo pensaba, ¿qué hacemos aquí en el Escorial, no? Entonces, el planteamiento para mí es que tiene que ser distinto. Yo no pienso daros una clase. Nos tenemos que subir a la alfombra mágica e irnos juntos a ver las cúpulas de Bagdad. Y tenéis que participar y tenemos que aprender todos como llevamos aprendiendo en este momento. ¿Cuánto pesa un cerebro? Muy bien, entre los dos lo habéis clavado. En 1,2 kg, 1,4 kg. Pensar que es aproximadamente el 2% del cuerpo humano. Si calculamos 70 kilos, pues os sale rápido la cuenta. Gasta el 20% de la energía. Gasta 10 veces lo que le corresponde por su peso. O sea, es una estructura cara. Hay quien lo ha denominado la estructura más compleja del universo conocido. ¿Cuántas neuronas tiene un cerebro? 10 a la 11 son 100.000 millones. 100 millones. Venga, esto es una porra. ¿Quién quiere comer luego? Una investigadora brasileña lo ha conseguido saber, ha conseguido hacer el experimento, porque no es fácil, porque la distribución no es homogénea. 86.000 millones. 86.000 millones de neuronas. ¿Vale? Cada una con unas 15.000 conexiones, os he puesto aquí, conectadas por 1,5 millones de kilómetros de cables biológicos, de dendritas y axones. Un número, hay quien dice 90%, esto está discutido, mi palo. 90%, esto es un láser solidificado, ¿eh? Es una mosca tiene 100.000 neuronas, un mono 10.000 millones. Una tiene de media 15.000 conexiones. Un niño de 2 años tiene 200.000 millones de neuronas, más del doble que nosotros. Es también un tema interesante, ¿por qué se pierden todas esas neuronas, ¿no? Y ya necesito un miembro más. Esto de ser bípedo y solamente 2 brazos. Para nosotros, yo creo que estaríais la mayoría de acuerdo, el cerebro es lo más importante. Pensar lo duras que son las enfermedades neurodegenerativas, pensar que ahí está, cuando decimos vuestra forma de ser, nuestra forma, tú eres tu cerebro, no eres otra cosa. Si te trasplantan el hígado, te trasplantan el corazón, sigues siendo tú. Pero si algún día se llegase a hacer un trasplante de cerebro, realmente sería un trasplante de cuerpo, porque el cerebro sería siendo la identidad de ese nuevo ser vivo, de ese nuevo ser humano. Pero no siempre ha sido así. Los egipcios, este es en el libro de los muertos, lo más importante era el corazón. Todo esto lo que quiero decir también es que está dentro de nosotros. El corazón se pesaba nada más fallecer. Aquí está el dios Anubis con una balanza frente al peso de una pluma para ver si tú tenías la carga de la culpa, si habías sido mala persona. Si la balanza no se equilibraba, si tu corazón no tenía el peso del mal, pasabas a una vida eterna. Aquí está el dios Toto haciendo el acta, es el secretario del tribunal. Y si en cambio no había sido buena persona, aquí tenemos un ser
una quimera, cabeza de cocodrilo, la parte de atrás de un hipopótamo, la parte de delante de un guepardo, que simplemente le daban el corazón y se lo comía. Y ahí había acabado tu existencia. Estas cosas, un juicio final, castigo para los malos, premios para los buenos en una vida eterna, sigue en nuestra cultura, sigue en nosotros. Entonces, bueno, para ellos el cerebro no era importante. Ese cuerpo que se preparaba para la vida eterna llevaba incluso la placenta, porque tenía que volver a renacer y necesitabas una placenta. Se guardaba la placenta, en las buenas momias llevan la placenta guardada desde que nació. Este es Ramsés V, donde se ven las marcas de la viruela, los virus no son algo reciente, y el cerebro se quitaba con este gancho metiéndolo por la nariz y se tiraba. Guardaban en los vasos canóbicos el hígado, el estómago, el bazo, pero el cerebro no lo daban importancia, ¿vale? Entonces, esto sigue en nosotros. Esto es de Castilla y León, de la Edad Media, y fijaros qué imagen preciosa, están pesando a los malos y a los buenos. Los buenos se van a la vida eterna y los malos, bueno, aquí están haciendo trampas, están intentando tirar del malo, porque para eso son malos, son tramposos, ¿vale? Bueno, entonces, lo que os digo, todo esto perdura en nosotros. La esperanza de que el bien prevalecerá, ¿no? El hombre prevalecerá, dice Faulkner cuando le dan el premio Nobel. ¿Quién arregla esto? Los protocientíficos, los griegos. Aquí veis a Hipócrates con una frase maravillosa que dice: los hombres deben saber que del cerebro y solo de él vienen las alegrías, las delicias, el placer, la risa y también el sufrimiento, el dolor y los lamentos. Y por él adquirimos sabiduría y conocimiento, y vemos y oímos y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es dulce y lo que es amargo, y por el mismo órgano nos volvemos locos y deliramos y el miedo y los terrores nos asaltan. ¿Quién se lo carga eso? Otro griego, Aristóteles, quizá el mayor sabio de la historia de la humanidad. Primer biólogo comparado, primer biogeógrafo, escribe sobre ética, sobre teatro, sobre 1000 cosas. Pero él piensa que el órgano clave no es el cerebro, sino el corazón, como pensaban los antiguos egipcios. Y si lo pensáis un poco, está en nuestro día a día, está en nuestro mundo actual. Hemos tenido, por ejemplo, un encuentro muy cordial. Cordiales, podríamos decir igual un encuentro muy cardíaco. Alguien te dice algo con el corazón en la mano, espero que no sea, que sea una metáfora, ¿verdad? O esta noticia que me has dado me rompe el corazón. O tenemos asesinatos a sangre fría, aunque suponemos todos que está a 37 grados. Entonces tenemos que corregir cosas, como esas camisetas que se ven por ahí en todas las ciudades, y hacer algo así, porque el verdadero órgano del amor, como todos entendéis, es el cerebro, aunque todos los 14 de febrero nos pongamos a dibujar corazones con una silueta medieval, pensando que así representamos el amor a la persona querida. Bueno, este es el único campo de toda la ciencia que ha sido liderado por un español. Y este señor es Santiago Ramón y Cajal. Y Cajal decía que había, en una clase como esta, hay que excitar las neuronas y generar cerebros originales. Ese yo creo que es mi objetivo, nuestro objetivo. Haceros pensar que cosas que normalmente no veis. Cajal está en estos momentos cogiendo el tren para ir a Estocolmo a recoger el premio Nobel. Imaginad lo que es ir a Estocolmo en tren. Los alumnos han ido a despedirle. Fijaros que la mayoría tienen corbata, bigote y capa. Pero lo más curioso, yo cuando vi esta foto digo, ¿pero qué demonios tiene Cajal aquí? ¿Qué creéis que es eso? Un fastio, no. Es que en el periódico le han puesto una cruz, porque nadie conoce a Cajal. Y es para que la gente sepa, de todo ese grupo, quién es ese señor que le han dado un premio científico tan importante. ¿Vale? Esa es también nuestra historia. Bueno, antes han hablado, Juan Luis, por eso digo, parece que lo hubiésemos organizado, ha hablado de Sherrington. Y Sherrington tiene esta frase maravillosa que dice: el cerebro es un telar encantado en el que millones de centelleantes lanzaderas tejen una trama que se esfuma, una que siempre tiene sentido aunque no siempre sea el mismo, una dinámica que a Pío del Río Ortega le dan el doctorado honoris causa en Oxford, en su universidad. La Universidad de Valladolid, que es la Universidad de Río Ortega, manda una carta de queja a Oxford de que le den un premio, un honoris causa a este señor.
y el Hospital de Valdecilla hace lo mismo también. Los dos. ¿Por qué? Porque es un republicano. Y Sherrington va para allá y cuentan que va a apoyar a Río Ortega, que va a apoyar a la República Española y que va a hablarle en el español que aprendió para leer los artículos originales de Cajal. ¿Vale? Bueno, y de Crick también hemos hablado. Crick es un tipo curioso porque después de ganar el premio Nobel se podría haber dedicado a dar charlas en cursos de verano, pero realmente inicia una nueva carrera y después de haber sido físico de formación, haberse dedicado a la biología molecular, a la estructura del ADN, empieza una carrera como neurocientífico. Yo ahí le conozco en el Instituto Salk y entonces él tiene esta frase que es muy interesante. Dice que una sola neurona es bastante boba, pero que es boba de muchas y muy sutiles maneras. Y es alucinante porque es verdad, eso es así. Vale. Bueno, ya hemos hablado de él, ese es el protagonista de esta sesión de los cursos de verano, ¿vale? ¿Todos sabéis quién es? Sí, ¿verdad? Eso es muy interesante porque muchas de las referencias no las compartimos. Aquí estamos durante 2 generaciones. Pero ET está a caballo entre unos y otros. Unos le hemos conocido quizá ya más adultos y otros muy de niños. Pero conocemos todos quién es ET. Entonces, ahora yo os planteo, ET baja aquí de su nave, se va a encontrar muy rápido con seres humanos, porque somos muchos, somos grandes, estamos por todo el planeta. ¿Y qué creéis que le llamará la atención de estos mamíferos en concreto? ¿Qué pensará de nosotros? ¿Qué cosas somos especiales? ¿O qué tenemos que no tienen otras especies? Vamos vestidos, muy interesante. ¿Qué más? Tenemos pudor. ¿Qué más? Es muy interesante. Está bien que hablemos por fin de sexo ya en los cursos de verano. Perdona, ¿que dormimos mucho? ¿Dormimos mucho? No, hay animales que duermen mucho más que nosotros. Hay animales que duermen 14 horas o algo por el estilo. Mirad, del sexo, porque si hiciésemos una encuesta sobre fantasías sexuales, que sería interesante pero no me da tiempo, mucha gente tiene una fantasía que es tener sexo en público. O, por ejemplo, hay una cosa que no se explica, hay pocas cosas que sean diferentes entre hombres y mujeres en su actividad cerebral. Pero una de las pocas que sí que parece que hay una diferencia clara es que a los hombres nos interesa mucho más la pornografía que a las mujeres. Vale, pero bueno, no vamos a hablar más de sexo, que esta vez no seguimos luego en el café. Pero te tomo la palabra, ¿eh? ¿Qué? Te tomo la palabra. Vale. Haremos uno de sexo. Venga. Más cosas que le llamaría atención. ¿Qué tenemos de especial? Tenemos una sociabilidad brutal. O sea, en un espacio tan reducido, tantos machos adultos y hembras en edad reproductora, no sucede en muchas especies. Más cosas. Acumulamos cosas. Todos los que hayáis hecho una mudanza, me entendéis bien. Ayer lo hablaba con Juan Luis. Acumulamos, pero más cosas. Bueno, para no enrollarme, que se me acaba el tiempo. ¿Qué tiene peculiar? La inteligencia, no lo habéis dicho, que somos muy inteligentes. O sea, un pulpo hace cosas asombrosas como sacar un cangrejo de un bote con rosca, pero nosotros hemos mandado naves espaciales más allá del sistema solar. ¿Vale? Entonces sí somos más inteligentes. Muchos animales se comunican. De los delfines, antes cuando hablábamos, hay un tipo que decidió hacer un experimento con delfines para ver si conseguía hablar delfino. Y tenía un chalet, le inundó hasta la altura de 1 metro de las ventanas, contrató a una chica, una investigadora joven, para que intentase comunicarse con el delfín y fabricó una serie de muebles flotantes. La cama flotaba, la mesa flotaba. El problema, parece que hoy estoy yo obsesionado, el delfín no quería comunicarse, lo que quería era tener relaciones sexuales con la chica. Entonces constantemente se exponía, le enseñaba los genitales, o sea, se frotaba cuando ella se bajaba al agua, eso, ¿no? Entonces, pero este hombre decía, quiero escuchar las sagas de los delfines, quiero hablar de cuáles son sus historias, quiero conocer. No lo hemos conseguido, pero desde luego el lenguaje del ser humano es alucinante. La sociabilidad, la habéis dicho muy bien, la religiosidad, ahí detrás hay un crucifijo. ¿Vale? Que yo sepa, no hemos encontrado nunca algo parecido en otra especie fuera de la nuestra, mientras que en la nuestra es muy común en muchas culturas, o en todas las culturas casi, de todos los continentes, creer en un ser superior que ha creado y organiza el mundo.
La destreza tecnológica, lo que es algo evidente también, el pudor, el interés por las posesiones materiales, el arte, la música, la danza, las artes plásticas. Esto es algo, lo que decía Juan Luis, es decir, nos define, no sabemos si otros lo tienen, pero para nosotros el lenguaje universal es la música. Bailamos las mismas cosas o cosas parecidas por todo el planeta. Y luego hay otra cosa que me resulta muy interesante, que son los sesgos, que forman parte de nuestra naturaleza y que apenas vemos. Esto, os traigo una noticia que fue muy divertida, que en un momento rusos y soviéticos estadounidenses intentan hacer una estación espacial. Sabéis que los módulos tienen que ensamblar, pero que el problema, como os pongo aquí, es que ninguno de los dos países quería hacer la parte de la mujer. Uno tenía que meterle la parte del módulo a los otros y los dos querían la parte del enchufe, no la de la clavija. Entonces, esos sesgos nos modulan la vida muchísimo más de lo que creemos. Entonces, de todas estas historias que os he puesto, ¿qué tienen en común todas ellas? Parten todas del cerebro. O sea, nuestra peculiaridad, lo que define al ser humano, es el cerebro humano. Aquí no estamos hablando, o sea, podríamos hablar, decir que si los pulgares, podría hacer la lista mucho más grande, pero en las principales que pensamos yo creo que son resultados de la actividad del cerebro humano. Bueno, el cerebro proporciona capacidades para aprender. ¿Pensáis la de tiempo que dedicamos a aprender? Ninguna otra especie. Años y años seguimos aprendiendo. Nuestro cerebro, yo tengo un amigo que se ha jubilado, está feliz, y tenía un sueño que era aprender a tocar el piano. Lo soñaba, le encanta, dedica un montón de horas y cada vez toca mejor. Entonces, que seamos capaces a los 70 años de aprender un nuevo idioma, de aprender a tocar un instrumento, es algo maravilloso, porque implica la gran plasticidad que tiene nuestro cerebro. Bueno, formar conceptos, si lo pensáis, la gente con autismo tiene muchas dificultades para entender que un dracar vikingo y un transatlántico como el Queen Elizabeth son barcos. Los dos son el mismo concepto, un barco. Pero dos objetos tan diferentes, meterles bajo el mismo concepto, eso, nosotros lo hacemos con mucha facilidad. Comprender, entender cómo funcionan las cosas, razonar, reconocer patrones, innovar, planificar, comunicarse, resolver problemas y experimentar. Todo eso es nuestro cerebro que nos hace humanos, ¿vale? Y pensar. Bueno, entonces, si ese cerebro para nosotros es tan importante, ¿cómo lo hemos conseguido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué procesos ha pasado? Mirad, muchas especies, no me gusta esto que esté colocado así, porque da esa imagen falsa que os decía Juan Luis de que parece que es una línea, pero las especies anamniotas, el cerebro, joder, se me olvidaba aquel láser, joder. Si abrís una sardina, además os vale para saber si es fresca o no. Si veis el cerebro bien, está fresco. Si veis una papilla, no está tan fresca. Bueno, no ocupa todo el interior del cráneo. Hay un montón de una especie de un moquillo, es un tejido mesenquimal muy laxo. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido que el cerebro cada vez ha ido cogiendo más volumen hasta rellenar todo el cráneo. ¿Vale? Entonces, tenemos cerebros comparativamente mucho más grandes. Aquí veis el cráneo de un gorila. Fijaros la cresta que tiene en la parte superior, donde se fijan los maseteros que mueven los músculos que mueven la mandíbula. Claro, eso le permite algo que nosotros no recomiendo, que es abrir almendrucos o almendras con los dientes. Entonces, al parecer una sola mutación afloja esos músculos y permite el aumento del volumen cerebral. ¿Vale? Entonces, tenemos un primer proceso que es que eso vaya creciendo. Siguiente pregunta, ¿eso puede seguir indefinidamente? Os pongo un ejemplo. Aquí lo tenéis. Todas nuestras películas, Mars Attacks, podemos ser así, podemos ser mucho más cabezones. Nuestro cerebro puede medir, en vez de eso que decimos 1 litro y pico, que mida 3 litros. ¿Qué decís? ¿No? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No, no es problema. Es muy caro, pero conseguimos energía. Fijaros la energía que tengo yo almacenada aquí. ¿Qué otras cosas?
el parto. Y eso lo ha contado Juan Luis maravillosamente. Estamos al límite. Si no es por nuestra tecnología que nos permite cosas como cesáreas, perderíamos muchos niños porque el canal del parto, o sea, los partos son difíciles. ¿Se ha visto parir a un perro o a un animal? Ya, pero ya empiezas a tener problemas de la estabilidad de la cadera. ¿Vale? No puede, por lo que os digo que tenemos aquí un súper experto, no puede dar mucho más de sí. Entonces no podemos, esta estrategia no nos vale. No podemos aumentar más el... Hacemos un montón de trucos. Nuestros niños tienen la cabeza muy flexible y sobre todo va a crecer mucho después de nacer. ¿Vale? Bueno, otra estrategia es plegar el cerebro. La corteza, entonces estos son, yo creo que son todos mamíferos, pero si veis, hay algunos que son lisencéfalos, que tienen la superficie de la corteza cerebral lisa, y otros que la tienen plegada. Entonces, con el mismo volumen, conseguimos mucha más superficie. Podemos poner más cosas, más zonas. Pensar que esto es importante porque, por ejemplo, tenemos en la corteza cerebral una zona para leer. Leer es muy reciente. ¿Leer cuánto llevaremos leyendo? Alguien dice que 8.000 y 30.000 años. No más. Entonces, ¿qué quiere decir? Probablemente hemos reciclado zonas, hemos aprovechado zonas que teníamos para distinguir pequeños detalles, pero ahora tenemos una zona que si tú tienes un derrame ahí, pierdes la capacidad de leer. ¿Vale? Bueno, más cosas. Este es un dibujo de Vesalio. Vesalio, cuando hace esto, tiene 22 años. Es muy cercano a vosotros, pero es súper listo. Entonces, como nosotros, como vosotros, con V. ¿Vale? Entonces él, por ejemplo, coge del taller de Tiziano para que le hagan los dibujos, porque se da cuenta que es muy importante transmitir bien la información con dibujantes. Se da cuenta de que lo que han dicho los profesores, como nosotros, los catedráticos, no encaja, es mentira. No encaja con lo que él ve en el cadáver. ¿Sabéis lo que decimos los catedráticos? En esos tiempos la obra cumbre para estudiar medicina eran las obras de Galeno. Todavía seguimos llamando Galeno un buen médico. La frase que dice el catedrático de París, donde estudia Vesalio, es: se equivoca el cadáver, que no Galeno. ¿Os dais cuenta lo difícil? Hasta claro que llega un momento en que todo eso se empieza a derrumbar, y uno de los principios de la entrada a la nueva ciencia es el principio, lo dirá Galeno, lo dirá Aristóteles, lo dirá Hipócrates, pero hay que observar, experimentar, y eso es lo que llegamos a la verdad. ¿Vale? Bueno, entonces, siguiente truco. Nuestro cerebro es evidente que es muy simétrico externamente, y prácticamente todas las estructuras son simétricas. Entonces, se supone también con muy poco cambio genético, es que de repente hemisferio izquierdo y hemisferio derecho sean distintos. Ventajas. Venga. De un golpe, doble de espacio. De un golpe, el doble de espacio. Inconvenientes. Descoordinación de coordinación. Te has quedado sin copia de seguridad. Las zonas que tenemos dos, las zonas más primitivas, el control del corazón, de los movimientos respiratorios, si yo tengo un tumor sobrevivo. Aquí, si tengo una lesión en la zona del habla, pierdo la capacidad de hablar, porque no tengo otra. ¿Vale? Bueno, son asimétricos y hay zonas, si os fijáis, hay zonas que son más grandes. Naranja es que es más grande y azul que es más pequeño. ¿Vale? Entonces nuestros cerebros, así os despertáis, joder. Sí, nuestros cerebros son más asimétricos de lo que creemos, funcionalmente y también algo estructuralmente. Y ahí veis una serie de cosas. Es mentira lo de que tengamos dos cerebros, es mentira de que haya niños que son artísticos y otros niños racionales. Todos somos artistas y todos razonamos, pero sí que hay funciones lateralizadas. ¿Vale? Bueno. Siguiente cosa, vamos a colocar regiones específicas. ¿Vale? Entonces, este es uno de los primeros mapas que se hacen y que vamos a utilizar a lo largo de todo el siglo XX. Y se distinguen 46 zonas diferentes. 46 regiones. Esto lo usan sobre todo los neurocirujanos a lo largo de todo el siglo XX. Si tú tienes un tumor, tengo que intentar no pasarme de una zona a otra porque te voy a dañar dos funciones.
¿vale? Y llegan los frenólogos que identifican zonas, pues en este señor, como la manipulación, la exageración, la vanidad. Bueno, entonces, como en este caso tiene una parte de razón y otra parte de exageración. Pero esto sigue persistiendo, pero nuestro cerebro es mucho más flexible que estas cosas, ¿vale? Y esto es mucho más reciente. Empezamos a estudiar las conexiones y ahora la ciencia ha cambiado. Es decir, tenemos el apoyo de las grandes herramientas informáticas. Entonces aquí lo que se hace, proyecto Conectoma Humano, coger a 1.200 voluntarios y a cada uno se cogen un montón de grupos de información. Un grupo de información, por ejemplo, es una serie de electroencefalogramas, para que os hagáis una idea. Otro es un escáner en reposo. Y entonces se va haciendo y el salto es que hemos pasado de las 83 zonas que teníamos a 180, más del doble. Muchas de ellas no sabemos para qué valen. Pero una de ellas que a mí me entusiasma, bueno, es que tenemos una zona para cuando alguien nos cuenta una historia. Cuando les leéis a los niños un cuento, cuando estamos en una terraza por la noche charlando del curso, cuando los de Atapuerca se sentaban allí y contaban qué tal les había ido la cacería, la zona 55B de nuestro cerebro se activa. Se supone que es la forma más antigua que tenemos de enseñar, contar historias. Y todos tenemos una historia y todos tenemos que compartirla. ¿Vale? Bueno, los sentidos, seguimos con el pesado de Aristóteles que dice que hay 5 sentidos. Aquí los tenéis, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Pero al menos hablamos de 39, algunos que son muy claros. Tenemos un sentido del dolor que no es comentado por Aristóteles, o de la temperatura. Todos tenemos claro si hace frío o calor. Entonces, eso es, pero seguimos diciendo los 5 sentidos. Nuestro cerebro hace cosas muy bien, no sé cómo voy de tiempo. Bien, tranquilo. Vale. Por ejemplo, vuestro cerebro inmediatamente se ha dado cuenta de que A y C es el mismo señor y que B es otro distinto. Esto para un ordenador es imposible casi, porque A y B se parecen muchísimo. ¿Os dais cuenta? Los dos tienen 2 ojos, una nariz, tal. Aquí solo veo una oreja, mientras que en el otro veo 2. Entonces, nuestro cerebro, antes también Juan Luis nos lo decía, es un cerebro fundamentalmente social. Reconocemos a miles de personas. Eso que te cruzas aquí en el escorial, ¿este quién es? Y de repente te acuerdas que es el frutero donde tú vas al mercado, o lo que sea. Entonces, en nuestra vida, en nuestra supervivencia, parece que es fundamental saber si este es de nuestra tribu o es de otra tribu. Reconocer a quien hemos encontrado a lo largo de nuestro camino. A los profesores nos pasa mucho, pasa a muchos estudiantes, pero hay muchos que se te quedan. Que dices, sé que le conozco, pero no sé ni cómo se llama ni de qué curso, pero sé que le conozco, ¿vale? Y otro ejemplo, a ver si somos de la misma generación también. ¿Quién son estos? Muy bien, los habéis clavado todos. ¿Os dais cuenta? Son con un grado de desenfoque brutal. Esto un ordenador, de nuevo, imposible. Y nuestro cerebro lo hace maravillosamente. Les habéis reconocido en 2 segundos. ¿Vale? Bueno, siguiente cosa. Nos afecta nuestra vida, las experiencias que pasamos. Esto que veis aquí son los cerebros de 2 niños de 1 año de edad, con la diferencia que el cerebro de la derecha, su madre tomó alcohol durante el embarazo. Alcohol. Un síndrome alcohólico fetal se llama. ¿Vale? Pero un dato enormemente llamativo para que os hagáis una idea. Mira, os he dicho, el cerebro adulto, el nuestro, consume 20% de las calorías. El cerebro de un niño de 1 año, de 2 años, el 60% de las calorías que come van a construir cerebro. Si tú tienes un niño que tiene malnutrición, es muy normal que haya un problema, porque no está construyendo. Es como construir una casa y no te doy ladrillos, ¿vale? Y otra siguiente cosa que es sorprendente y no es mundo yuppie, es que para la construcción de ese cerebro hace falta una interacción. Dicho de otra manera, hace falta cariño. Lo contaba esta mañana en el desayuno. ¿Os acordáis de Ceausescu cuando cae el régimen de Rumanía? Y Ceausescu tenía unas ideas locas y había allí miles de huérfanos. Y entonces estaban en grandes naves. Y entonces cuando estaban en una situación desoladora, y muchos han tenido problemas muy graves, pero encontraron que había algunos que estaban un poco mejor.
Intentar decir, si todos han comido lo mismo, han tenido la misma negligencia, han tenido la misma escasez de servicios, ¿por qué estos están mejor? Después de mirar 1000 variables, encontraron que eran las cunas que estaban al lado del pasillo. Que al pasar yo te digo, hola, guapo, no sé qué. Y ese mínimo contacto humano de alguien que pasa y le saluda, le sonríe y tal, marcaba una diferencia en el cerebro y en la vida de esos niños, ¿vale? Bueno, estos son cerebros también con una mutación, o sea, estos son ovejas, ¿eh? Y son ovejas merinas. Y como sabéis la frase de churras y merinas, pues para que veáis, la de la derecha es una churra, yo que vengo de zona de ovejas, y la izquierda es una merina. O sea, como veis, no se puede confundir, no se pueden mezclar las churras con las merinas porque son totalmente diferentes, ¿vale? Bueno, esto es lo que decía, 60% de calorías y la necesidad para desarrollo del lenguaje, desarrollo de alimentación, desarrollo de la sociabilidad, aprendizaje de cosas, de las interacciones con otras personas. Bueno, hasta hace relativamente poco el cerebro, os pongo aquí, era una caja negra, pero ahora empezamos a tener las herramientas para hacer las preguntas que siempre habíamos soñado. Estamos sabiendo mucho más de cómo funciona esta estructura. Vale. Tenéis que entender que nuestro cerebro es nuestro intérprete del mundo. Y os pongo aquí, los colores no existen, no tienen color. Los colores son simplemente radiaciones de onda que nuestro cerebro interpreta. Interpreta en un proceso en el que también existe nuestra educación, nuestras experiencias. Un inuit, lo que llamábamos antes un esquimal, reconoce decenas de tipos de blanco. También hay diferencias entre hombres y mujeres. Lo que para nosotros es marrón, para vosotras alcanza una variedad de colores en una tienda increíble, ¿no? Es decir, esto es color, esto es un beige, esto es color bisón, esto es no sé qué. Somos mucho más torpes. Pero pasa lo mismo con los perfumes. Los perfumes no huelen. Simplemente son moléculas que transmutan el aire, interactúan con un receptor, eso genera un movimiento eléctrico y nuestro cerebro lo convierte en aromas o en olores. Y los sonidos no suenan. ¿Vale? Entonces, fuera de las rayas verticales, ¿de qué colores, cómo definiríais esos tres colores? Morado, el de abajo a la izquierda, azul y amarillo. Vale, pues ahora os pongo un aumento y no sé si lo veis, pero el amarillo no existe. Es todo blanco. ¿Vale? Entonces nuestro cerebro constantemente está rellenando huecos, está interpretando cómo cree que son las cosas. Esta imagen es muy conocida. ¿Os da la impresión que el de la círculo de izquierda es más grande? ¿Imagináis por qué? No es el horizonte, os lo pongo aquí. ¿Por qué es más grande? Es una broma, ¿vale? Pero el punto que quiero decir, si os he puesto una ilusión óptica, muchos de vosotros estáis esperando una siguiente ilusión óptica. Porque vuestro cerebro os prepara para sobrevivir constantemente. Os pongo un ejemplo muy interesante. Es decir, solemos creer que la memoria es un archivo del pasado. No es verdad. A nuestro cerebro, a nuestro ser, el pasado le trae sin cuidado. Ya pasó. Lo que quiere es sobrevivir. Entonces, lo que quiere es aprovechar de las cosas del pasado lo que pueda ser útil para sobrevivir. Si yo, en una calle a oscuras una noche en Salamanca me atracaron, cuando pase por un sitio similar, mi cerebro me va a dar una señal y sin darme cuenta, estoy tenso, estoy preparado para la reacción básica de o peleas o sales corriendo. Entonces, nuestras memorias están actualizándose constantemente. Todos creéis que vivisteis cosas que jamás vivisteis. Esto se puede hacer en el laboratorio y se consiguió. 1/3 de las personas se les consiguió convencer que habían tomado el té con el príncipe Carlos de Inglaterra. Un 60% se le consiguió convencer de que habían cometido un delito grave. ¿Os imagináis que yo os puedo convencer de que tú le clavaste un cuchillo a una persona? Es imposible. 60% de la gente. ¿Vale? Entonces, nuestro cerebro constantemente, en ese aspecto, nuestros recuerdos no son fiables.
Y es un problema porque, por ejemplo, en el mundo jurídico, pues una de las cosas más potentes es la declaración de un testigo presencial. Pues muchas de esas declaraciones, como digo, pero bueno, da también para charlar con una caña. Más cosas. Nuestro propio organismo también va a depender. De Van Gogh se cree que tenía un problema que es una protanopia, donde veis que dentro de esos colores prácticamente lo que ves bien son azules y amarillos. Ahora pensad en las obras que recordéis de Van Gogh. Los girasoles, los campos de trigo de Arles. Hay un montón de tonos de amarillo y de azul. ¿Vale? Entonces, claro, lo que os quiero decir es que en función de tu propio ser, tu propio organismo, matizas toda esa información con la que tu cerebro trabaja. Más cosas. Se forman en nuestro cerebro 1 millón de conexiones por segundo. Desde que yo he empezado a hablar, vuestro cerebro ya estáis guardando cosas que esta noche lo revisaréis. Y dirás, esto que dijo José Ramón es una tontería, lo borro, mientras dormís. Esto, en cambio, me interesa, lo voy a usar para machacar a mi suegra con este dato. Lo guardo. Entonces, durante la noche, nuestro cerebro selecciona aquellas cosas que piensa que le pueden ser útiles y las mete en memoria a mayor plazo. Y las demás las borra. ¿Vale? Y tiene una capacidad, por ejemplo, de generar nuevas neuronas que no conocíamos apenas, de matar neuronas que no necesita. Constantemente está revisando, patrullando por el cerebro la microglía y las conexiones que no se ejercitan se las carga. Entonces, si queremos educar a los niños, tenemos que hacer que tengan muchas sensaciones distintas. Cuando les ponemos, fijaros esos juguetes de los bebés, colores vivos, se mueven, suenan, estás haciendo lo que en un laboratorio se llama un ambiente enriquecido. Y si queréis lo contrario, el ambiente empobrecido es el del orfanato de Rumanía, donde no tiene interacciones, no tiene colores, no tiene juguetes. Vale. Más cosas. Nuestro cerebro ha ido más allá, que es salir de nuestro propio cuerpo. Entonces, ha empezado a hacer cosas como registrar información fuera del cerebro. Estos son 30 signos que se encuentran, lo que llaman en el arte de la edad del hielo. Por cuevas de toda Europa aparecen, no sabemos, se piensa que puede ser un lenguaje primitivo. Hay una cosa que a mí me encanta, veis que hay manos positivas, que es meterla en pigmento y manos negativas, que es pegar la pared y soplar el pigmento, ¿vale? En muchas de esas manos se ve que faltan falanges. Imaginaros que la imagen, no sé, es así. Entonces, dos opciones. Heridas de caza, ha perdido caza, o una congelación de un dedo, lo ha perdido. O dos, el dedo está doblado. Entonces, si lo pensáis, hay combinaciones de dedos que son muy difíciles. Yo, por ejemplo, todo esto variamos mucho. Yo, por ejemplo, no consigo doblar solo el meñique. El otro se me dobla un poco también. Entonces, si fuesen lesiones, habría muchos meñiques perdidos, pero nunca ves solamente que falte el meñique, no. Si aparecen dos doblados. ¿Entendéis? Entonces, se cree que son señales. Y esas mismas señales se utilizan para cazar pueblos de recolectores cazadores. Es como lo de las películas. Dos por allí y otros dos por allí. Entonces, igual que liquidas japoneses, pues si te vas a cazar un venado, tienes que tener un sistema de poder acercarte sin hacer ruido para que no salga corriendo, porque te va en ello la comida para esa semana. ¿Vale? Bueno, entonces, más cosas que hace nuestro cerebro. Esto es un homenaje a Juan Luis, que es una cosa preciosísima y que nos cuenta, pero es ampliar el potencial de nuestro cuerpo. Si lo pensáis, dices, o sea, me parece fascinante que esto te permite golpear, es un martillo. Si esto tiene filo, te permite cortar. Y la parte de delante, si tiene punta, te permite perforar. Entonces son 3 en 1. Entonces nosotros tenemos, claro, no tienes que llevar 3 cosas, llevas una. Y piensas, cuando yo os digo decir, todo eso sigue en nosotros, esa máquina asombrosa que tenéis en vuestro bolsillo. Mirad, lo tengo que pasar a toda leche,
Es una calculadora, una cámara, una videocámara, un reproductor, una linterna, un despertador, una radio, un cronómetro, un reproductor, un nivel, un podómetro, una lupa, un GPS, una memoria USB, un lector de códigos de barras, el mando del espejo, un temporizador, una biblioteca, un escáner, un calendario, una agenda, una brújula, una grabadora, un cuaderno de notas, el periódico, el listín, una tarjeta de crédito, el billete del avión, el hombre del tiempo, el correo electrónico y un teléfono. 50 cosas al menos que llevamos en el bolsillo. Entonces, ¿no os dais cuenta que somos el mismo que hizo ese bifaz preciosísimo? Somos los mismos. Hemos avanzado, enseñamos nuevas cosas a nuestros hijos. Sagan piensa que hemos perdido ya el control porque ya no entendemos nada de ciencia y tecnología, porque ya estos aparatos son muy sofisticados, no entendemos bien cómo funcionan, ¿vale? Bueno, tenemos también eso, pasión por la tecnología. Aquí veis el primer vuelo de los hermanos Wright y Gagarin. Lo que me resulta también muy llamativo, entre estos dos momentos ha pasado menos tiempo que entre Gagarin y nosotros. Es curioso. Entonces dices, pero también han pasado mucho tiempo. Es decir, una de mis películas favoritas es Blade Runner. ¿Os acordáis? ¿La habéis visto? Entonces yo digo, Blade Runner, tenemos colonias en el espacio, tenemos androides humanoides también para tener sexo, tenemos tal, pero el protagonista, Deckard, cuando tiene que llamar por teléfono, se mete en una cabina. ¿Os acordáis? Yo digo, o sea, no fuimos capaces de imaginar que llegaría un momento que tendríamos un teléfono en el bolsillo. La cabina tiene videoconferencia, pero una cabina, ¿eh? ¿Vale? Bueno, necesitábamos sitio en el cerebro para algo que es importantísimo, que es el lenguaje. El lenguaje es clave en nuestras vidas, nos ordena. Es muy interesante, es que no me da tiempo, pero, por ejemplo, trabajar con bilingües. Si yo os digo, pensar en una estatua de alguien señalando con el dedo así, con el brazo extendido, ¿quién me decís? Colón. Pero si tú eres un bilingüe español-chino, si te preguntan en español, dices Colón, pero si te preguntan en chino, dices Mao. No sé si me entiendes. Si tú a un niño español-inglés, el típico hijo de mexicanos en Estados Unidos, le dices que se defina, en español utilizan unos términos muy humildes y en inglés unos términos mucho más asertivos. Porque en nuestra cultura, presumir de uno mismo no lo vemos bien, mientras que los americanos son mucho más en ese aspecto, tienen esa agresividad que nos sorprende. Entonces, el lenguaje conforma nuestra visión del mundo e incluso de nosotros mismos. ¿Vale? Luego hay otros sistemas de lenguaje que nosotros no usamos. Bueno, sistemas de detectar patrones, clasificar, entender cómo funcionan las cosas. Nos encanta desmontar cosas. Todos los niños le han arrancado la cabeza probablemente a la muñeca Barbie de su hermana para ver cómo era, ¿no? Hacemos predicciones y las ponemos a prueba, estamos constantemente construyendo futuros. Dominamos conceptos abstractos, eso también es importante, y nos encanta compartir lo descubierto. Bueno, yo digo, esta pintura no nos lo cuentan bien, porque nos la ponen así, iluminada entera, como si vais a ver Altamira. Porque no lo veían así. Probablemente aquí, con una lámpara de grasa, uno que se sabía la historia, te iba mostrando, yo he intentado hacer lo mismo con vosotros. Lo primero que se ve es a lo lejos la cabeza de una leona. Y fijaros, de repente la leona es la misma cabeza, pero está mucho más cerca. Y lo siguiente es que, ¿veis cómo ha agachado un poco la cabeza? Y ahora se ven las patas, empieza a correr, se acerca y ahí hay cabezas y cosas que se mueven, ahí está cazando. Y ahí ya es exagerado, ya está mordiendo, se ven cabezas en varios sentidos. Finalmente traga y se aleja. Entonces, fijaros, probablemente ha ido moviendo así la lámpara de grasa y lo que os decía antes, contando cómo ha cazado, contando cómo ha sido, cómo la leona, cómo vio esa historia y la comparte. Y nosotros seguimos compartiendo historias desde hace milenios. Hay una frase de Chesterton que es preciosísima, que dice que a los niños les hablamos de dragones no porque existan, sino para que sepan que se les puede vencer. ¿Os dais cuenta? Los dragones están en muchísimas culturas también, y les contamos a los niños esas historias para que sean valientes, para que se ayuden a sus amigos, para que vean que incluso lo más terrible, el dragón,
le puedes vencer. No porque existan, porque ya sabéis que no hay. Bueno, el juego es no solo es nuestro, pero nosotros tenemos una complejidad especial. A ver si no sé si dura unos segundos. Горки катается. Она нас, наверное, это график волнует. El cuervo se sube en una tapadera y se desliza. Y luego no es una casualidad porque vuela para volver a subir y para volver a repetir. Y hay otra imagen, no sé si sale ahora. Y esto es Acting otro more cuervo like a puppy than a bird. dándose volteretas en la nieve. Es placer, es jugar, no es otra cosa. Esto no tiene ningún sentido puramente práctico. Bueno, entonces las experiencias nos modulan, lo que vivimos con nuestros padres, con nuestros abuelos, las cosas buenas, las cosas malas, modulan nuestro cerebro. No todos los cerebros funcionan igual. Esto es una cosa que cuenta Luria, que fue a hablar con unos nómadas del norte de Rusia y que le dices, todos los osos del norte son blancos. Tengo un amigo que vio un oso allí. ¿De qué color era el oso? Dice, yo qué sé, pregúntele a su amigo. Entonces, con nuestra racionalidad dices, pero ahora hay una palabra que yo creo que oiremos hablar con suerte en el futuro, que es la neurodiversidad. Nuestros cerebros son diferentes. Hay cosas, pensar la orientación sexual. Pues hace un tiempo en los manuales de trastornos mentales aparecía la homosexualidad. O a los zurdos hemos estado un siglo atándoles el brazo izquierdo para forzarles. Entonces, probablemente estamos viendo o queriendo tener en un error una sociedad demasiado homogénea. Y nuestra gran suerte es que nuestros cerebros son diferentes y cada uno de vosotros sois buenísimos para alguna cosa. Entonces tenemos que conseguir que en esta sociedad se desarrollen todas esas capacidades que a veces, como os digo, en algunos casos hemos machacado. Todos hemos tenido en clase gente que es súper inquieta o que no vale para una cosa o que la memoria no se le da o tal, pero que en cambio es buenísimo para otra. Entonces, la neurodiversidad es reconocer que nuestros cerebros son distintos y que una sociedad inteligente es la que aprovecha todos esos cerebros, ¿no? Creemos en cosas imposibles. Esto es la reina que le dice a Alicia en el País de las Maravillas, dices, cuando tenía tu edad, dice, a veces he llegado a creer 6 cosas imposibles antes del desayuno. Bueno, pues nosotros también, todos creemos. Todos creemos historia. Es decir, hay muchos más periódicos con página de horóscopos que con páginas de ciencia. Hay cantidad de gente que cree en estas cosas, o que cree en conspiraciones, o que cree en sucesos paranormales, o los ovnis, o que las curaciones... Bueno, no voy a entrar. La superstición y el pensamiento mágico son universales, ¿vale? Creemos que nuestras creencias vienen de sopesar los datos. No es verdad, no lo hacemos así, ¿eh? Normalmente decidimos pensar eso que llamamos el amor a primera vista, pero, por ejemplo, se pidió a los alumnos que evaluasen a un profesor que había estado 3 segundos. Y lo volvieron a evaluar al cabo de un tiempo, cuando ya le conocían, había estado dando clase, y los resultados eran similares. Entonces, eso que decimos de la primera vista, de la intuición, de tal, realmente parece que es así. Nuestro cerebro tiene 2 modelos. Uno que es el racional, que si yo tengo tiempo, tengo muchos datos, tal, pero hay otro que es que yo tengo que tomar una decisión y solo tengo determinadas piezas, tal, y no tengo tiempo. Entonces, ese otro mecanismo es clave también para nuestra supervivencia y también funciona muy bien. Vale, la intuición funciona, que es lo que os decía. Nos encanta explorar, aprender. Yo pienso decir, los que decíamos que llegan a América, pasan por Beringia. ¿Os imagináis que no se quedan en los campos de California, los valles de California, que no se quedan en las zonas, que siguen andando hasta la Patagonia, hasta que ya se llegan al Estrecho de Magallanes, ya no pueden seguir? Entonces, esos somos, o sea, tenemos que estar siempre pendientes qué habrá detrás. Yo quiero saber qué hay detrás de aquella colina. Eso es también el cerebro humano, ¿vale? Nuestro cerebro hace muchas cosas mientras dormimos, entonces le podéis poner tareas. Hay 2 premios Nobel que el experimento perfecto se les ocurrió mientras dormía. Levi se despertó a las 3 de la mañana y tenía el experimento en la cabeza, entonces lo anotó
Y se acostó y por la mañana sabía que lo había soñado, coge el cuaderno y no entendía nada de lo que había escrito. Dice que solo había rayas. Y él lo define como el peor día de su vida. Estuvo todo el día intentando acordarse de qué había soñado y no hubo manera. Dice que a la 1:00 y pico de la mañana, agotado, se metió en la cama, se volvió a quedar dormido y de nuevo volvió a soñar el experimento. Entonces se puso el abrigo encima del pijama y se fue al laboratorio. Lo hizo y le dieron el premio Nobel, a pesar de Hitler, que lo intentó evitar. Vale. Obama le preguntaron una vez que por qué tenía tantos trajes del mismo color. ¿Vale? Entonces, la respuesta que él dio es que él tenía que tomar muchas decisiones difíciles cada día. Entonces, si tenía que gastar, vamos a decir, neuronas en decidir si me pongo el traje negro, el marrón o el azul, estaba gastando algo que necesitaba luego. Entonces, su decisión era tener todos los trajes iguales. Entonces, simplemente cuando uno iba a la tintorería se ponía el otro. Entonces, reservar el poder cognitivo es eso, es decir, es no gastéis energía en cosas que no merecen la pena. Más cosas. Este vídeo es un experimento bastante. Si yo os pregunto, ¿a qué velocidad iba el coche blanco cuando chocó con el otro? La gente te dice una cifra. Pero si yo os digo a qué velocidad iba el coche blanco cuando se estampanó con el otro, cuando se destronzó contra el otro, o sea, en función de las palabras, la gente va cambiando la velocidad que estima del coche. Cuanto sea más fuerte la palabra, más alta es la velocidad, ¿vale? Nuestra mente sabe, otro experimento es convenceros de que os perdisteis en un centro comercial, eso es muy famoso. Prácticamente también creo que como el 70% queda convencido. Oliver Sacks cuenta que él tenía los recuerdos de los bombardeos de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Hasta que un hermano suyo le oyó y le dijo, pues si tú no estabas. Le llevaron al campo, como se hizo con muchas familias, pero él lo recordaba como que había sucedido. Eso, como os digo, nos pasa a todos. Bueno, voy terminando. El placebo verbal. ¿Qué es esto? Todos sabéis lo que es el efecto placebo y que nos convencen. Esto es un experimento que se hizo con estos señores que son los cadetes de la Armada israelita. Entonces los experimentos son preciosos. Yo creo que hay que sacar los experimentos, hay que hacer ciencia fuera de los centros de investigación. Hay que investigar en los colegios, en las escuelas, en los institutos. Eso sería maravilloso. Bueno, entonces el experimento es muy fácil. A la mitad de los cadetes, pensad que son grupos que comen lo mismo, que tienen la misma edad, un montón de variables te las evitas, les dijeron, prepararos. No habéis navegado nunca, vais a echar aquí hasta la última papilla, lo vais a pasar fatal, pero no os preocupéis que esto con el tiempo se arregla. A la otra mitad les dijeron, no hombre, eso era con los barcos viejos, los ahora tienen unos sistemas de estabilidad y tal, no hay problema. Estos, que esperaban que iban a vomitar, se pasaron 3 semanas vomitando todos los días. Y estos no vomitó ninguno. Eso es lo que se llama el placebo verbal. Funcionan las clases. Si vosotros sois profes y tenéis alumnos y les decís, eres un desastre, no espero nada de ti, cada vez vas a peor, se cumple. Si les decís, este año te veo con otra actitud, yo creo que vas a mejorar, tengo muchas esperanzas, seguro tal. No es que tú bajes el listón, es que lo hacen mejor. Y yo, como soy cajaliano, siempre digo, Cajal, su padre le saca del instituto y le mete de aprendiz de zapatero. Está 1 año poniendo suelas. Entonces, cuando alguien os hable de un caso perdido, acordaros que ese era don Santiago. Pues no existen los casos perdidos, ¿vale? Y eso se lo debemos a Cajal. Bueno, voy terminando. La charla se titula, y hemos hablado, y el cerebro nos hizo humanos. Yo digo, ¿qué es humano? ¿Qué es humano? Pensar que aquí que tenemos ilustres antropólogos, siempre el debate, si esto ya es homo o esto es un australopiteco. Entonces, a mí me gusta mucho la etimología. La etimología para un biólogo, una forma fácil de definirla es la genética de las palabras. Entonces, humano viene de este término que yo no sé cómo demonios se pronuncia, de que es indoeuropeo. Sabéis que es del que deriva el latín y muchas otras lenguas. De gen deriva, de ahí sale humus. Digamos ese suelo fértil. Siempre hemos tenido también en nuestras historias o leyendas o creencias que venimos de la tierra, ¿no?
Estamos hechos con tierra, con arcilla. Viene también humano y viene también, que me parece precioso, humilde. Entonces, humus, humano y humilde, compartimos la misma raíz. Y cuando algo nos parece terrible, cuando algo nos parece dolorosísimo, la forma de definirlo es como algo inhumano, como es algo que es contrario a nuestra especie. Aunque seamos capaces de lo mejor y lo peor, las cosas más atroces, la única forma que se nos ocurre de nombrarlas es como inhumano o faltas de humanidad, ¿vale? Bueno, estos guerreros, cuando les preguntan cuál es, eso decir, el sentido de la vida, ¿no? ¿Cuál es lo que te permite sobrevivir? No sé qué. La palabra que usan es osotua, que significa cordón umbilical. Y es el cuerpo social. Son los amigos, son la familia. Son los que puedes pedir que te echen una mano cuando tienes un problema. Son los que te ayudan a defenderte. Pues, eso es nuestra historia. Y es una historia de éxito. Por otro lado, también somos los últimos humanos. Yo digo, cuando fuimos un poco engreídos al denominarnos los Homo sapiens, ¿no? Nosotros somos los sabios, pero también nos podemos haber llamado los últimos. Y es también algo que a mí al menos me hace pensar, ¿no? Es decir, todas las otras especies de Homo han desaparecido. Y los indígenas Tairona en Colombia se retiraron cuando llegaron los españoles, viven en las montañas y hacen una cosa muy curiosa, que es cogen a unos jóvenes y les tienen encerrados en unas grandes chozas hasta que cumplen 18 años. Allí les enseñan. Y cuando cumplen 18 años dicen que un amanecer es una zona montañosa, les sacan allí, imaginaros un amanecer en las montañas, los dos que han estado en un mundo mínimo, encerrados, les dicen, ¿ves todo esto? ¿Ves toda esta inmensidad, toda esta belleza? Dice, todo esto es responsabilidad tuya, lo tienes que cuidar tú. Y estos Tairona, a nosotros nos llaman los hermanos pequeños. Ellos se consideran los hermanos mayores y piensan que somos eso, como adolescentes, que vamos destruyendo todo, que no cuidamos las cosas, que somos muy impulsivos, somos muy egoístas, y probablemente en todo eso hay un poco de razón. Entonces, este mundo es lo mejor que tenemos y tenemos que cuidarlo. ¿Y cuál es la verdad última? Eddington, un astrofísico, me digo tenía que buscar algo, porque en este curso tenemos esa mezcla, ¿verdad?, de cerebros de astrofísica. Dice, somos un fragmento de materia estelar desviada. Eso que decimos, somos polvo de estrellas, ¿verdad? Dice, somos también máquinas físicas, marionetas que se pavonean, conversan, ríen y mueren bajo la mano del tiempo que tira de los hilos. Pero hay una respuesta elemental ineludible. Somos aquello que hace la pregunta. Por eso cuando te voy a decir, puedes decir, somos al parecer la especie que hace la pregunta, ¿vale? La que nos preguntamos. Y nada más, ahí tenéis forma de contactar conmigo si alguien quiere algo o quiere eso. O sea, hay un punto de contacto en el blog y también por redes sociales que me parece importante comunicar. Y esta es la última. Te dice eso. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues estupendo. Queda pendiente estás invitado desde ahora mismo al próximo curso sobre la reproducción, la sexualidad y la especie humana. Pero bueno, y espero que para entonces podamos hablar sin mascarilla. Ojalá. Esa es la esperanza. Muy bien, luego va a haber por la tarde otra conferencia, la da María Martinón, en esta misma línea, pero ya de esos mundos de la ciencia ficción nos van a interesar mucho. Y después tendremos un coloquio en el que participaremos pues todos los que hemos intervenido, más Jesús Gallego. Y bueno, y ahí tendremos también ocasión de seguir hablando. Pero ahora tenemos 10 minutitos hasta las 2, se vuelve a las 3:30. O sea que aprovechad porque podemos dedicarle 10 minutos a hablar con José Ramón. Sí. No sé dónde está el otro micrófono. Pues supongo que sí. Si lo sabes manejar.
Sí. Hola, buenas. Muchísimas gracias por la charla, ha sido increíble, vosotros. muy cautivadora y interactiva y bueno, muchísimas gracias por ello. Quiero hacer una pregunta un poco crítica. Por ejemplo, nosotros ahora mismo, igual que los egipcios guardaban el corazón de los faraones y era el más importante, y nosotros también, por ejemplo, ahora guardamos el cerebro de Einstein, por ejemplo, ¿no? Y en cierto modo tenemos esa fijación con el órgano, ¿no? El cerebro como si fuese, o como bien se titula tu charla, ¿no? El cerebro nos hizo humanos, incluso has llegado a decir, eres tu cerebro, ¿no? Por así decirlo. Incluso en otras frases, por ejemplo, también has llegado a asegurar incluso que el cerebro sale de sí, ¿no? Y crea esos signos y demás. Entonces, mi crítica va por ahí. Entiendo perfectamente que la investigación sobre el cerebro es increíble y está dando lugar a muchísimo conocimiento y estamos sabiendo para qué vale cada parte del cerebro y cada parte de esa estructura tan complicada que puede ser la más compleja del cerebro, pero no llego a saber o no llego a entender realmente por qué se hace del cerebro como la entidad que permite el yo, no más por ejemplo que mis riñones, mi cuerpo, mi corazón, o mismamente otras cosas un poco más abstractas como puede ser una cultura o si alguien no te enseña a hablar cuando eres un niño, no vas a aprender a hablar jamás. O sea, no ya se ha encontrado, ¿no? En el caso de niños salvajes, perdidos, que no aprenden a hablar a los 11 años, por más que les enseñes, porque ya no su cerebro no es tan plástico como para poder hablar de nuevo, no lo aprenden. O sea que realmente hay un factor que no es cerebral o vamos a decir incluso material que hace falta para que se cree un emono, por ejemplo, simplemente una estructura social, simbólica y demás. Entonces te iba a preguntar por esa crítica, si tienes alguna opinión al respecto. Y bueno, Sí. en concreto, para darte directrices de por dónde quiero ir tirando, no sé si conoces a Marcus Gabriel y su libro Yo no soy mi cerebro. Tal vez si te suena o... No, no lo he Bueno, leído. En ese caso, pues la crítica va por ahí y no sé si... Vale. O sea, yo, mirad, creo que el ejemplo que pones refuerza precisamente lo contrario, que es que si el cerebro tiene una etapa de flexibilidad, especialmente en los recién nacidos, y la gente que empieza muy pronto, es más fácil con un idioma. Estoy hoy obsesionado con el sexo, pero en Salamanca dicen que un idioma se aprende en la cuna o en la cama. ¿Por qué? Porque allí vienen muchos extranjeros, entonces si te echas una novia inglesa o americana tienes que practicar porque te interesa hablar bien y controlar los matices. Entonces, pero un idioma buen es nuestra lengua materna, que la has aprendido desde que eras bebé, incluso desde antes. Entonces, nuestro cerebro tiene esa máxima flexibilidad. Entonces, si tú tienes... Los cerebros hemos aprendido mucho con las lesiones. Gente en guerra que ha perdido funciones cerebrales. Entonces, todo eso al final te hace referencia al cerebro. Si tú a alguien le trasplantan el corazón, digan lo que digan algunos majaderos de la televisión, no tiene nada, sigue siendo la misma persona, el mismo ser. Si tú pierdes los dos brazos, las dos piernas, sigue siendo el mismo ser. Si pierdes los riñones, sigue siendo el mismo ser. Pero si tú tienes un daño cerebral, hay un caso muy famoso en el siglo XIX, que es Phineas Gage, que es un tipo que tiene una lesión en la corteza cerebral, y lo que dicen sus amigos es que Gates ya no es Gates, porque ya no se comporta como se comportaba antes. Entonces, nuestro cerebro depende de esas cosas. Vuestro cerebro cambia constantemente. Si echáis la mirada hacia atrás, dices, ¿cómo erais cuando teníais 18 años? Lo más divertido es que todos creemos que nuestro yo de hoy es el definitivo. Siento desilusionaros, pero vais a seguir cambiando. Y vamos a seguir evolucionando. Y eso es tu cerebro, no está en otro sitio. Entonces, evidentemente, a mí no me gusta lo de mens sana in corpore sano, porque el cerebro es parte del cuerpo y es un sistema integrado. Entonces nos afectan las cosas. Si tú tienes un cáncer, tienes un riesgo mucho más alto de tener una depresión nerviosa. Entonces, nos afectan las experiencias, nos afectan las sensaciones, nos afecta el microbiota, pero es tu cerebro. Vale. Aprovecho para preguntarte una cosa yo, y es que como sabemos que la continuidad del yo es una ficción, o sea, no existe un yo permanente, siempre el mismo, a lo largo del tiempo y de la vida, tienen razón, entonces seguramente aquellos que piensan que, por ejemplo, los delitos de alguna forma prescriben en la medida en la que la persona que lo cometió deja de ser ella en algún tiempo después. Sí. O sea, hay una autoprescripción. Hay algunos que son patológicos que seguirán cometiendo delitos, pero en muchas ocasiones realmente tú no eres el que cometió el delito ya. Pensar además que en países como el nuestro depende de la edad.
Pero hay gente que es mucho más madura. O sea, estoy pensando en Estados Unidos, donde sabéis que hay adolescentes de 13 años que tienen cadena perpetua por un asesinato que cometieron. En nuestro sistema judicial no es así. Tú piensas que esa persona no es dueña todavía, no tiene una responsabilidad clara, tal. Entonces, Pero aunque sea adulto, tú no eres aquel que cometió el delito. claro, ¿no? y luego hay gente, eso decir, que se rehabilita y que hay casos muy evidentes de personas que han cambiado su comportamiento, sus principios y que se modifican. Y otros casos que no, claro, lo difícil es decir, ¿es una conversión real, sincera, completa o aquí es una estrategia para salir de la cárcel, ¿no? Entonces hay casos, claro, es decir, es muy difícil porque no sabemos, no tenemos todavía un sistema para leer la mente, no sabemos distinguir, las máquinas estas de la verdad no funcionan, no sabemos si alguien miente. Depende de la persona, depende del entrenamiento, pero realmente la respuesta es no son fiables. Y los reflejos populares y todo eso que es se controla peor. Nada, el sudor de las manos, que es una de las cosas que más se utilizan. Hay gente que miente. ¿Te acuerdas de, tú que te gusta Blade Runner, te acuerdas del test de Boykamp? Sí, sí. Me temo que es ficción. Sí, sí. Sí, sí. O sea, es eso, es decir, hay gente que tiene un control muy bueno. Entonces, hay otra, o sea, yo digo, a mí que me para la Guardia Civil y siempre pongo una cara de que llevo un muerto en el maletero y medio kilo de cocaína en la guantera. Digo, me tienen que ver, digo... Siempre te paran. ¿Qué? Siempre te paran y Siempre te registran. que me paran, pongo la misma cara. Pero te registran, ¿no? Luego no, me tratan muy bien, maravillosamente. Pero yo digo, si yo a este tipo con esta cara, digo, bueno, usted de momento váyase desnudando aquí, ¿no? Pero eso, hay gente que lo hace muy bien y lo que digo, que miente con una facilidad pasmosa. Eso se llama. Os cuento otro experimento, hay una cosa muy curiosa. Hicieron un experimento con niños de 2 a 3 años. Y era para el miedo al castigo. Tenían que hacer una cosa, se les cogieran algo. Y entonces había niños que no tenían miedo al castigo y otros que sí que tenían mucho miedo al castigo. Los que no tenían miedo al castigo, los revisaron a todos 20 años después, tenían un expediente delictivo. Y es terrible, porque dice, es que a los 2 o 3 años ya estás marcando cómo vas a ser cuando tengas 20 años más. El investigador que hizo eso decía que esto que debería ser una estrategia para esos niños, cuidarles más, estar más pendientes de ellos, reforzar la enseñanza, pero el mensaje era terrible. O sea, es como decir, no era lo de los criminales natos del hombroso de que naces criminal, pero se acerca mucho. Yo tengo un amigo, a lo mejor te voy a hacer una propuesta que te puede ser útil en futuras conferencias. Tengo un amigo que dice que la humanidad cambiaría si de verdad cumpliéramos aquello que decimos cuando decimos, dime la verdad que no te va a pasar nada. Porque lo que ocurre es que ya desde pequeños hacemos una trastada, entonces nos dice nuestra madre, nuestro padre, dime la verdad que no te va a pasar nada, pero te pasa. Luego a continuación vas al colegio y haces algo que no está bien y te dice la maestra o el profesor, dime la verdad, José Ramón, que no te va a pasar nada, pero te dice la verdad y te pasa. De manera que cuando ya llegas adulto y alguien te dice, dime la verdad que no te va a pasar nada, por supuesto no lo haces. Entonces, el mundo cambiaría si de verdad, cada vez que le decimos a un niño o un alumno o a quien sea, dime la verdad que no te va a pasar nada, no le pasará nada. Entonces, a lo mejor todo el mundo diría la verdad, sería mejor, ¿no? ¿Qué te parece eso? Sí, que esta mañana hablaba con María, ¿verdad?, de un caso de niños que a veces no cumplimos nuestra parte. Dice, si haces esto, me comprometo a esto. Y hay veces que no lo damos importancia y no lo cumplimos. El mensaje es terrorífico. Porque de repente es que quien más se fía a él, no eres fiable. Si tu hijo piensa que tú no eres fiable, estás haciéndole un daño grande a él. Porque vas a llegar a una situación de esa de decir... La conclusión de que decir la verdad no es conveniente. ¿Perdón? Que decir la verdad no es una buena idea. Porque sí te pasa. Sí, no sé si era una buena, decía que hay que estar dispuesto a pagar el precio. Sí. Aguanta un segundo. Okay. Yo creo que los niños también captan mucha información
física y no verbal. Sí. Entonces, aunque el padre diga yo te quiero, si la cara o el cuerpo dicen odio a este niño, eso lo tienen archivado. Y eso puede ser otro factor en niños Sí. que no les importa el castigo, porque ya saben que no valen nada porque no les quieren. Yo tengo una hija que trabaja en protección a la infancia y son casos, os podéis imaginar, del lado oscuro. Y mi hija me cuenta que hay niños de estos que tienen un maltrato terrible y quieren volver con esos padres. Y pelean por volver con los padres. Y tú dices, pues, ¿cómo alguien puede ir a un sitio donde te machacan física y mentalmente? Entonces ella piensa que al menos le reconocen como ser humano individual. El que te pega reconoce que tú eres alguien. Entonces, os digo, es decir, son cosas muy difíciles, ¿eh? O sea, Sí. La última pregunta, porque si no... Gracias. Bueno, felicidades por la exposición, porque Muchas ha estado súper bien. Me gustaría saber tu opinión sobre, hemos estado viendo antes episodios en animales, por ejemplo, en muertes en animales de la misma especie, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer eso, pues un primate o un elefante, alguien del grupo que muere. Y entonces hablábamos un poco como comentaba Arzuaga, que era un poco una reacción de asombro. Me gustaría saber tu opinión sobre si ese animal en ese momento, el que está al lado del fallecido, por llamarlo de alguna manera, tiene alguna emoción o podría ser una interpretación nuestra, de nuestra propia experiencia, frente a esa situación de un familiar muerto. Me gustaría saber tu opinión. Gracias. Está muy bien la pregunta y es difícil de contestar. Yo digo muchas veces que los profesores contamos mal las cosas, porque es como que tenemos todas las respuestas, y eso es mentira. Hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, en los años 30 hay un investigador que es Konstantin von Economo, que dice que hay unas neuronas que solo aparecen en primates, en cetáceos y en el hombre, yo creo, no va mucho más allá. Y entonces él piensa que esas neuronas que conectan grandes zonas de corteza, dice, ¿qué tienen estos grupos en particular? Y él, una de las teorías que dice es que es el duelo, que son los animales que tienen una reacción. Darwin, después de la teoría de evolución, dice, la gente te dice, ¿por qué estudia cosas tan raras como las lombrices o los percebes? O las orquídeas, porque todo está buscando pruebas que refuercen su gran obra de la evolución. Entonces, hay uno que tiene sobre el estudio de las emociones en los animales y en el hombre. Y él se da cuenta de que hay muchas emociones. Él dice que, por ejemplo, su perro sabe cuando ha hecho algo mal y pone así cara compungido. Entonces, él lo utiliza para ver esa continuidad entre los seres, o sea, entre humanos. Balzó y tiene un dibujante que le dibuja a los chimpancés. Entonces, hay una continuidad también en las emociones. Y hay unas emociones que se llaman básicas, que se supone que tenemos todos los seres humanos, pero luego hay otras emociones que son, por ejemplo, hay algunas que no tienen palabras en otros idiomas. Los holandeses tienen una que se llama geluidsitude, que es la sensación placentera cuando hace frío fuera y estás en un sitio calentito. Todos la entendemos, porque todos hemos tenido eso, pero no tenemos una palabra que defina eso. O el Schadenfreude de los alemanes, ¿no? El alegrarnos de las cosas malas que le pasan a otro. Entonces, en resumen, para tu respuesta, yo creo que hay una continuidad por eso, porque somos descendientes de mismas especies, tenemos muchas cosas en común. Yo creo que es muy difícil, porque cuando dices, tienes que hacer lo que decía Juan, el experimento, necesitas el experimento y no es fácil, porque no puedes preguntarle, suponemos que tiene miedo por la reacción fisiológica, pero no sabemos si el miedo es comparable al nuestro. Ya no te digo cuando dices los celos. Yo creo que mi perro tenía celos. Si me veía tocar a eso, se enfadaba y quería venir que le tocase solo a él. Y fijaros que los celos es una emoción compleja. Entonces, eso, es decir, hay una continuidad, hay cosas que no podemos saber y el duelo parece que sí que hay muchas pruebas. O sea, hay casos que son muy llamativos de que, o sea, es un chimpancé un delfín que se pasa 2 días levantando a la cría muerta para que respire. La madre de un macaco que lleva
al crío muerto le lleva hasta que ya está, que se cae a pedazos. Entonces, y luego, por último, ya no me alargo más, sí que muchas veces tenemos una visión antropocéntrica. Lo interpretamos con nuestros parámetros, pero es que es muy difícil ponerse en lo que decimos, en la mente de un animal. ¿Vale? Muy bien, hay un famoso artículo en ese terreno de un filósofo que se llama What is like to be a bat. ¿Has oído hablar? ¿Cómo es ser un murciélago? ¿No? Es famosísimo. Se ve, what is like to be a bat. Acerca de cómo podemos o no podemos ponernos en el lugar de otros animales y demás, ¿no? Yo, quería despedir esta sesión, esta jornada, y ha mencionado José Manuel una cosa, lo invitaremos a ver si puede venir, si hacemos finalmente ese curso sobre la sexualidad, pero ha mencionado un nombre que también se merece una conferencia, que es Don Pío del Río Ortega, porque tiene muchos aspectos, muchos más de los que la gente conoce en su propia biografía. Ha salido un libro suyo también recientemente, y a lo mejor valdría la pena que un experto como tú nos hablara de su obra científica, su peripecia personal. ¿Te apetecería hablarnos un día de Río Ortega? Sí. Juan Luis comentó a Emilia Pardo Bazán. Pardo Bazán fue propuesta también a la Real Academia Española, pero la tacharon de réproba, y Cajal fue elegido por la Real Academia Española y estuvo 20 años y nunca leyó el discurso de ingreso. Él decía que no tenía tiempo. Yo creo que en 20 años seguro que alguna tarde encontraría, pero el motivo real probablemente es que estaba furioso porque hubiesen negado a la Pardo Bazán el ingreso cuando él pensaba que valía más como escritora de casi todos los que estaban allí. Muy bien. Pues nada, hasta luego. Volvemos a las 3:30.